muy amigo, todo lo que dice que en su corazón. Pastor, Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde. Para mí es un gran privilegio de poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Es un gozo proclamar el Evangelio. Ya el Señor nos ha permitido estar aquí en este lugar para que es voluntad de Dios que estemos aquí. Y esa voluntad de Dios, hermano, cada uno que están aquí es parte del Señor, que usted esté aquí también, congregados, así como nosotros somos congregados también. Somos parte del ministerio de nuestro pastor, el cual él nos da la confianza de traer el mensaje de la palabra del Señor. No crea, no cualquiera se le da la confianza, pero gracias a Dios que el hermano tiene, hermano, ese entusiasmo que la persona crezca, que la persona se desarrolle. Y ese es el deseo de un buen pastor que ama sus ovejas, que va, hermanos, a través del tiempo creciendo la oveja, porque Él quiere que vaya desarrollándose cada uno de nosotros en la obra del Señor. Y eso es lo bueno, hermano. La iglesia no se estancaba, la iglesia primitiva. La iglesia iba adelante. A pesar que iba siendo perseguida, la iglesia iba caminando adelante. Muy bien. Para los hermanos que están en las redes sociales, mi nombre es Antonio. Esta es la iglesia, una iglesia que nuestro pastor, Dios lo ha levantado aquí en este lugar para que lleve a cabo la obra del Señor. Nuestro hermano y pastor Rudy Matute es pastor general de la iglesia. Y hermanos, y de todo, ¿verdad? Que Dios lo ha levantado en este lugar. Y invitamos a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook también y en otras plataformas también. Pedimos que el Señor ha sido bueno y Dios se ha derramado aquí en este lugar. Hemos visto la gloria de Dios manifestándose, que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. En esta hermosa tarde vamos a leer la palabra del Señor, pero hermanos, me gustaría que se pusieran de pie para que saludaran a cada uno de nosotros, de mis hermanos, dándole, hermanos, esa bienvenida, el cual cada uno necesitamos ser, hermanos, honestamente, unidos en el Señor, diciendo, hermano, bienvenido a la iglesia que te ama, hermano, bienvenida a la iglesia que te espera aquí, ¿verdad? Es una iglesia de amor, una iglesia que se muestra la pasión, que se muestra el deseo de Cristo, que se mira en cada uno de nosotros ese contagio especial de parte de Dios. Es algo lindo que cuando se ve la iglesia, hermano, compartir ese cariño con cada uno. Eso significa que Cristo es el que se está moviendo en medio de cada uno de ustedes, en medio de cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor, porque permite el Señor que estemos cada uno nosotros compartiendo el cariño y el amor, hermanos, unos a los otros. Así es como se conoce la iglesia primitiva del Señor, la iglesia de los últimos tiempos también, que el amor se va expandiendo en las vidas de cada uno de ustedes. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros hemos compartido ese saludo y ese abrazo y esa sonrisa, ¿verdad? Y es un gozo, hermanos, poder mirarlos a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a leer las escrituras allí en Lucas capítulo 11. Vamos a estar escudriñando ahí un poquito de Lucas capítulo 11. Bendito sea el Señor Jesús. Lucas capítulo 11. En el versículo 14. No sé qué ha pasado con nuestro hermano Chinchilla. No lo he visto. No vino, sí vino. O sea, aquí está.
Hermano, que Dios me lo bendiga, no lo había visto. Gloria a Dios. Y cada uno, hermanos, que los que están aquí son muy importantes, varones. El esposo de nuestra hermana Ceci, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno, hermano, que está aquí, y nuestro hermano Martín, el otro hermanito que está, el papá de las muchachas, Francisco. Hermano Francisco, Dios me lo bendiga también a usted, varón. Gloria a Dios. Y también nuestro hermano aquí, Ángel, Héctor, el papá de Héctor, el hermano Valente, nuestro hermano también, Jorge, y sobre todo nuestro pastor, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él lo tiene aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano, esta hora. Gloria al Señor. Y también agradecemos también, hermanos, a cada esposa que está aquí, a cada mujer. Óigame, si no se encuentra la dama, hermanos, la cosa no tiene ese sabor. Y es la que da el sabor también, hermanos, en la casa del Señor. Por eso, hermanos, y también los jóvenes también que son los predicadores o la iglesia del mañana, hermanos. Cada uno, ¿verdad? Son bienvenidos aquí a la casa del Señor. Y vamos aquí a continuar con el servicio, con la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, en el versículo 14. Dice su palabra de esta manera. Lucas 11. Lucas 11, versículo 14. Y estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales diciendo: del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Qué triste, ¿verdad? Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que diceis que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echará? Óigame, interrogación tiene allí. Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Qué tremendo. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Él no es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por cuanto el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llegue a la haya barrida, adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entrando, moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Qué tremendo, hermanos. Creo que ahí está la predicación. ¿Qué le pareció? Tremendo. Hermanos, el tema que yo he traído aquí se llama: Satanás quiere que estés solo en casa los domingos. Óigame bien. Es un tema que es para llamar la atención. Esto. Así como está sentadito,
Vamos a orar en esta hora. Padre y Dios amado, yo vengo delante de ti, Señor Dios, para que tú seas, Señor, el que hablas el corazón de nosotros. Necesitamos ser ministrados de parte de ti, Señor. No con nuestro intelecto, nuestra mente, Señor, sino con tu palabra revelada, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos habla y nos enseña y nos conduce hasta formarnos personas ya capacitadas para la obra tuya, Señor. Y necesitamos, Señor, que tú, Dios mío, tomes el absoluto control del corazón y de la mente de nosotros. Tú eres Dios, nosotros somos hombres. Y nosotros fallamos, Señor, delante de ti, Dios mío, y delante de los hombres. Por esa razón necesitamos que tú nos capacites, que tú nos llenes, que tú nos formes, que tú, Señor, llenes completamente con tu palabra nuestra vida, Dios. Nada de ti, Señor, podemos hacer, Señor. Solamente tu mano poderosa es la que nos ha de movernos, Señor. Caminar hacia adelante para que esta iglesia se mueva con poder, Señor, tuyo. Con el fuego tuyo, Señor. Pedimos, Señor, donde hay resequedad, trae agua, Señor. Donde hay falta, Señor, de fuego, manda fuego, Señor. Donde hay falta de conocimientos, danos sabiduría, Dios. Tú eres un Dios grande, maravilloso, y en esta tarde pedimos que tú hables al corazón de nosotros, Padre, que tú fluyas, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, y habla a mi vida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, para la gloria tuya, Señor. Aleluya. Amén. Déselo con fuerza, hermano, déselo a Él. Él es digno, Él es Dios. Aleluya. Una de las cosas que yo, hermanos, estaba meditando en las Escrituras, cuando miré que me mandaron en mi teléfono, hermanos, el día que iba a predicar, óyame, empecé a buscar, a narrar, pero le pedí al Señor, ¿qué es lo que debemos, Señor? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? En mi corazón saltaba este tema. Satanás quiere que estés solo en casa los domingos. ¿Por qué razón los domingos? Se preguntará. Porque los domingos son especiales, hermanos. Es donde la iglesia o la congregación se une para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted pierde el domingo, va a perder toda la semana. Toda la semana, sin estar unidos en congregación, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo bien palpable. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas? Fíjense nomás. De una forma especial sentimos la presencia del Señor. Hasta el Señor me hizo danzar allí. Porque sentí la presencia del Señor, hermanos. Y es algo especial, hermanos, que cuando nosotros venimos los domingos, sentimos la presencia del Señor. Y si nosotros perdemos ese momento especial, estamos perdiéndonos de la adoración a Dios, y que Dios nos bendice a nosotros también. Por eso, hermano, no dejemos los domingos, ¿verdad? Los domingos son hermosos, especiales. Amén. Esto es una introducción pequeña que le estaba dando, un consejo. Como dicen por ahí, es un pilón, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Esto, hermanos, que voy a estar hablando yo, lo que Mateo narraba todo esto, yo quise, hermano, llevarlos para que se dieran cuenta que nosotros tenemos un enemigo, muchos enemigos, aquí en la tierra. El enemigo busca muchas estrategias sobre cómo tratar de desviar a la iglesia. Desde muy antiguos, Él conoce perfectamente la Escritura, la palabra de Dios, y conoce la vida de nosotros, en cómo nos conducimos, cómo andamos, cómo le servimos delante del Señor. Y yo, hermanos, aquí viendo puse a escribir aquí, no me voy a hablar o meterme sobre la iglesia
o no me voy a estar refiriéndome sobre las personas de ustedes, sino voy a estar un análisis de lo que es Satanás, que quiere destruir al pueblo de Dios. Por eso, él usa muchas estrategias en la congregación. ¿Por qué piensa usted que a veces no hay, hermanos, esa bendición de parte de Dios? Me refiero a una batalla espiritual que tiene la iglesia. No es una batalla, hermanos, de sangre y carne, sino es una batalla que estamos luchando nosotros constantemente con el enemigo y contra el pecado. Esto nos inclina a nosotros a hacer cosas que no debemos de hacer. A través del tiempo hemos visto hombres, hermanos, que han caído porque han sido engañados por el enemigo. Si nosotros hemos visto esta clase de personas que han caído, entonces debemos nosotros tener cuidado en esa área. Pero sabemos perfectamente que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales. Y este caso, hermano, quise darles este pequeño, lo que allí, antes de una continuación más profunda de las Escrituras, sino que también el apóstol Santiago nos habla y nos enseña y nos avisa de qué es lo que debemos nosotros hacer para poder detener, hermanos, las fuerzas del enemigo que vienen sobre nuestra mente y quieren distorsionar nuestros pensamientos. Santiago capítulo 4, si usted lo quiere leerlo, puede leerlo. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así de esta manera, este es un llamado directo que tenemos nosotros. Es un llamado directo de una rendición, hermanos, que podemos ver nosotros de una guerra espiritual que tenemos todos los creyentes. No debemos, hermanos, escatimar esto. Debemos poner la atención como creyentes, como personas, hijos de Dios. Debemos comprender que tenemos un enemigo, hermanos, que está enfrente de nosotros y quiere hacernos guerra constantemente. Si el mismo Señor Jesucristo se le presentó en el desierto, muchas veces lo he dicho, pero ahora, hermanos, se nos ha presentado en los hogares, se nos ha presentado, hermanos, en las iglesias, se nos ha presentado con los amigos donde trabajamos. Se nos presenta el enemigo también en lugares cuando estamos solos nosotros. Y solo para distorsionar nuestra mente y nuestro enfoque que tenemos con el Señor Jesucristo. Esta es una guerra espiritual, hermanos, que tenemos. Por eso debemos constantemente pedir un arrepentimiento. Es señal de la victoria solamente. Somos humanos y sabemos perfectamente que podemos caer en pecado. Por esa razón pedimos a Dios arrepentimiento. Señal, hermano, cuando nosotros nos arrepentimos, señal de tener una victoria constantemente sobre aquellas tentaciones que Satanás nos quiere poner para que caiga cada uno de nosotros. Una guerra, hermanos, a veces no es como usted puede definir o puede detectar que el enemigo lo va, hermano, a atacar. En medio, quizás, en medio de la familia, en medio de la iglesia. El enemigo usa muchas formas, hermano, de desanimarlo, es decir, hermano, desviarlo sobre el enfoque que tiene la persona hacia Dios. Cada persona tiene un enfoque diferente, pero ese enfoque debe ser solo en un solo. Los demás enfoques deben correr hacia el mismo enfoque de Dios. Dios requiere. Por eso nos enseña que la victoria sobre la tentación, que Dios requiere una doble acción de sometimiento, hermanos, de humildad al Señor. Por eso nos dice resistir al diablo.
Es la primera palabra, hermanos. Cuando el Señor nos dice que podemos resistir. Y esto me habla a mí sobre este enfoque cuando Él quiere que pequemos delante del Señor. Óigame bien, es una transgresión constante de voluntad que hacemos nosotros delante de Dios. Cualquier persona que comete esto, hermano, es una acción delante de Dios que a Dios no, hermanos, no le gusta. Y a nosotros nos gusta cometerlos. A veces lo cometemos accidentalmente, pero a veces lo cometemos porque nos gusta, a veces nos atrae. Estamos en el cuerpo, vivimos en el cuerpo. El cuerpo es corrupto. De repente viene algo que queremos mentir, o queremos exagerar, o queremos nosotros hablar fuerte. Queremos tomar autoridad sobre algo que no nos pertenece, la autoridad sobre alguien que ha puesto Dios sobre arriba. Y a veces nosotros queremos tener la autoridad sobre alguien que debemos proteger. Quizás usted me entienda lo que yo les quiero dar a entender, lo que me estoy refiriendo sobre el esposo y la esposa. Estos casos, por esos puntos, hermanos, son claves para que podamos comprender lo que el enemigo quiere hacer. La Biblia nos dice: someteos pues a Dios para poder resistir al enemigo. Debemos, hermanos, primeramente, cuando es someternos, es, hermanos, dar nuestra voluntad primordialmente a Dios. Solamente de esta manera, cuando uno se somete a Dios, podrá resistir al enemigo. Cuando nosotros nos sometemos, estamos dando nuestra voluntad. Señor, toma nuestra voluntad. Amén. Esto es lo que se está refiriéndose. La Biblia no solamente me dice que me debo someterme a Dios. Para poder resistir al diablo, hermanos, tenemos primeramente que encontrarnos con Jesucristo. El diablo es tan astuto, tiene poder, no podemos decir que no tiene. Pero nosotros, hermanos, como humanos, necesitamos al Espíritu Santo y a Cristo para poder resistir al enemigo. Si no, de otra manera, usted no podrá resistir. Usted podrá ser invadido a través de las acciones perversas y satánicas que él hace. Porque lo que quiere es, hermanos, que el hombre o el cristiano o la cristiana se aleje de Dios. Pierda el tiempo en otras cosas que en las cosas espirituales de Dios, que la voluntad misma de Él. Preguntará usted cuál es la voluntad de Dios. Prácticamente, abra la Escritura. Váyase ahí, hermano, váyase allí en Proverbios o váyase en cualquier libro de la Escritura. Le va a hablar cuáles son la voluntad de Dios. Se va de Deuteronomio, se va al Nuevo Testamento. La voluntad de Dios está escrita en el corazón del hombre ya. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y esa palabra, hermano, es la que nutre nuestro corazón. Someteos pues a Dios antes del poder de resistir. Este significa, hermano, que se nos da el poder cuando nosotros sometemos a Dios para poder resistir al enemigo. La decisión entre el control esto significa, hermano, que es una decisión controlada, y la voluntad y los planes que a veces uno tiene. Y esto, hermano, lo toma en control es el Espíritu Santo. No es el ser humano. El ser humano es débil. Somos carne. Personas que en realidad, hermanos, fallamos en cuestiones de liderazgo. Y esto es lo que pasa, hermanos. Necesitamos algo divino, que es la unción del poder del Espíritu Santo, para que tome la conducta de nosotros y pueda guiar nuestras vidas adentro de la iglesia de Cristo. De esta manera no podremos nosotros, hermano, caminar, si no se levantará una rebelión quizás. Cuando a veces no solamente usted mira una rebelión, que cuando empieza a ciforar, sino que esto sucede cuando empieza a cavilar en sus corazones sin darse cuenta el otro. ¡Qué tremendo!
Esto es lo que el enemigo, hermano, trata de hacer en los corazones de las gente que se va apartando poco a poco de Cristo. Gracias, hermano. Cuando la Escritura nos habla que resistan al diablo, no se trata de negociar contra la tentación, sino hacerle frente con firmeza. En una ocasión, había un hombre que el Señor lo salvó, pero todavía él estaba ligado a los deseos de los vicios. Y fue y se compró una cajetilla de cigarros y se la puso aquí en la bolsa. Cuando se la puso, hermanos, esa cajetilla, lo vio por allí un cristiano y le dijo: hermano, ¿qué trae usted con esa cajetilla de cigarros aquí en su bolsa? Hermano, quiero que se den cuenta que yo estoy resistiendo la tentación. ¿Cómo la ve usted? Y eso a veces, hermanos, sucede en las vidas de nosotros. Sabemos perfectamente que debemos retirarnos de todo esto, de aquellas tentaciones. Si no, hermanos, ser firmes constantemente, tener una firmeza de nosotros mismos. ¿Y cómo es que la persona se siente firme? Cuando empieza a luchar uno mismo. Cuando empieza a someterse. Ahí es cuando el Espíritu Santo va, hermanos. Y esto a nosotros nos hace ver esto, que hay algo, hermanos, que nos, de verdad, que nos une. Cuando nosotros, fíjense nomás. Segundo, una de ustedes, la promesa clara cuando los creyentes están bajo la cobertura de Dios, se mantiene firme en la fe. Y eso es una de las cosas que el enemigo quiere destruir, una de las fe. La fe, hermanos, es algo especial, es algo que Dios nos ha dado para que pueda desarrollar adentro de nuestro corazón. En el Nuevo Testamento, allí dice que la fe, dice, mueve montañas. La fe. Y a través de cuando uno tiene una fe firme, el enemigo no tiene más opciones, más de retroceder. Por eso le dijo esto a Santiago. Santiago nos está diciendo a nosotros. Con la fe, hermanos, cuando uno tiene fe, entonces el enemigo regresa para atrás. Acercaos a Dios, dice la Escritura. Y se acerca, y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y a veces nosotros, a veces pasa esto en otros lugares, que en lugar de buscar la presencia de Dios, hermanos, no se acercan al Señor. Después la vida, hermanos, va cambiando de la persona. Y dice, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me están pasando cosas de esta manera? Sino que el enemigo está haciendo a veces lo que quiere. Porque no se acercaron a Dios. No se acercaron a Dios. Por eso, ahí en Santiago me parece, dice, muéstrame la fe con obras, ¿verdad? Y una fe sin obras, pues, hermanos. Porque podemos tener fe. Y podemos gritarlo a los 5 vientos, yo tengo fe. Pero enséñame también tus obras. Van unidas la fe con obras. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es uno de los versículos que nos muestra la gracia inagotable de Dios. Amén. Él siempre da el primer paso hacia nosotros, hermanos. Si Él da el primer paso, debemos nosotros dar el siguiente paso también nosotros hacia Dios. No quedarnos allí, hermanos, estancados. Cuando uno se queda ahí simplemente en ese lugar, si Dios dio el primer paso, entonces a nosotros nos toca también, hermanos, hacer lo que Dios hizo. Si Él se acercó a vosotros, entonces nosotros debemos también acercarnos a Él.
¿En qué forma? ¿En qué podemos acercarnos a Dios? Con cantos, con alabanzas, con adoración, con obediencia, buscando de su presencia, olvidando aquello, hermano, que lo tenemos más en primer lugar. Hay muchas cosas que tenemos nosotros en nuestra vida en primer lugar. Y esto, hermanos, hace a nosotros retroceder un poco de Dios. Cuando ponemos las cosas materiales en primer lugar. Y esto, hermanos, cuando nosotros ponemos esta cosa, el enemigo mira que nosotros nos estamos retirando. Esta puerta se está abriendo. Esta puerta se está abriendo. Entonces el enemigo está atento. Y no es, hermanos, 1, ni 2, ni 3, ni 4. Son legiones que están viendo al cristiano qué es lo que está haciendo. Y cómo se está formando también. Es muy astuto, hermanos. Él mira la condición de cada uno de nosotros. De la iglesia. De toda la iglesia. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Si Dios dio el primer paso, hermanos, entonces nosotros debemos dar el siguiente paso. No retroceder, sino darlo. Y esto es muy importante en la vida cristiana que, hermano, nosotros que estamos ahora. Caminar unidos. Si usted se da cuenta que estuvimos leyendo Lucas, cómo la gente estaba desunida, allí cómo, hermanos, le estaban atacando al Señor. Incluso, hermanos, estos mismos hombres se levantaron en contra y, hermanos, empezaron a decirle al Señor que echaba a los demonios fuera por Beelzebú. Si es el mismo Espíritu de Dios y Dios mismo, entonces estaban blasfemando contra Dios. Y esto, hermanos, nos hace ver qué es lo que Satanás quiere contra nosotros. Si el mismo enemigo, hermanos, estando ahí casi en la presencia de Jesús, óigame, cuando estaba en la presencia ahí, hermanos, él mismo, hermanos, trató, hermanos, también de poder, hermanos, que el Señor mismo se tomara, ¿cómo le explicaré? Que distorsionar su poder. Cuando le digo, dile esas piedras que se conviertan en pan. Que usara su poder egoístamente para él. Dese nomás cuenta qué es lo que el enemigo, hermanos, quiere hacer. Por eso, en Lucas capítulo 11, el capítulo 14, y vamos a la escritura ahora. Cuando dice de esta manera, Lucas 11:26, entonces tomó otros 7 espíritus peores. Y dice, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué aquella persona que era cristiana ya se ha vuelto de lo peor? ¿Por qué aquella persona que antes tenía el conocimiento de Dios ahora maldiga, hermano, está maldiciendo y se ha alejado tanto de Dios? Cuando le habla a usted de la palabra del Señor, hermanos, no quiere nada, dice, yo no quiero nada. Y mira el lugar de una persona que se ha alejado de Dios completamente. Hermanos, mira los errores de los demás. Se enfoca en eso. Se enfoca en la paja que hay. No se enfoca en el amor. No se enfoca en la buena persona que es aquella persona. Sino que el enemigo, hermanos, se ha metido adentro del corazón y trae eso en el corazón de enfocarse. Y ya no hay amor, sino que su mente y su corazón se han enfriado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando suceden esas cosas! Por eso, hermanos, tenemos una guerra espiritual nosotros.
constantemente. Debemos estar nosotros, como estuvo diciendo nuestro pastor, orando, leyendo la palabra de Dios, teniendo nuestra mente siempre ocupada. Porque el enemigo, hermanos, se levanta. Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos no lucha contra sangre ni carne. Es decir, no peleamos contra los humanos, no peleamos contra aquellas personas, no peleamos con la iglesia. Nuestro pleito, nuestra guerra tiene que ser con el enemigo. El enemigo no tiene compasión de nosotros. Hay un libro que estaba leyendo yo. Se llama Guerras Espirituales, que tienen los cristianos, hermanos, constantemente, pero no se dan cuenta. Y esto nos hace, yo estaba viendo esto, cómo es que el enemigo se levanta contra los cristianos. Quieren destruir completamente la iglesia, porque la iglesia es la que lleva la palabra de Dios, es la que representa a Jesucristo. Y hace todos los lucha, hermanos, cómo distraer al pueblo de Dios. Por favor, tratemos de buscar más de su presencia, de ayunar, de orar, de ponernos de rodillas como lo estamos haciendo los miércoles y en su casa también. Hermano, no debemos estar simplemente tener el conocimiento y vivir de ese conocimiento y terminar todo eso. Por eso a veces no tenemos el deseo, hermanos, de querer buscar la presencia, que se mantenga el fuego adentro de nosotros ardiendo. Aleluya. Esto, hermanos, nos hace ver que ni te falta de presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor, allí podemos ver nosotros lo que el Señor nos habla ayer, hermanos. Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Si alguien lo encuentra, y dice su palabra de esta manera. Desde el 13, y vosotros estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os digo, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. 14, fíjese, aquí está. Aquí con el 14, hermano, el Señor le dio a usted ese triunfo, anulando el acta que nos condenaba, hermanos. El acta, un acta, dependiendo lo que está escrito allí, de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola del medio, la clavó en la cruz. Somos libres ya. Ahora, nosotros que tenemos esa libertad, a veces nos esclavizamos nosotros mismos. Si vemos que la Escritura aquí, hermanos, nos está diciendo que nosotros ya somos libres. ¿Y qué dice el 15? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, hermanos, allí fue donde se terminó, donde se declaró, hermanos, aquel que se le condenó al diablo. Allí fue la corte, cuando le dieron su asistencia al diablo, a dónde debía ir él. Así es que nosotros como creyentes, ahora que estamos leyendo esto, los exhibió públicamente. Ya no somos nosotros, hermanos, aquellas personas que antes estábamos encadenados, pero gracias al Señor Jesucristo, que, hermano, condenó el acta que nos estaba, hermano, siempre delante de Dios, diciendo, condenándonos. Pero ahora ya no somos así. Lo anuló completamente a través de la sangre y a través del sacrificio de Cristo.
Amén. Porque el diablo, hermano, siempre va a querer tratar de desviarnos a nosotros de buscar la presencia de Dios. Todos los medios que va a usar él es para que usted se vaya olvidando. Pero ahora, hermanos, que Dios nos ha dado esta palabra, es para reflexionar y entender que tenemos, hermanos, a Cristo como gigante en nuestras vidas, como Rey, como nuestro Dios, como nuestro protector en nosotros, en nuestras vidas. Así es que, ¿qué le falta a usted? No le falta nada. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores, que Él lo merece. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. La Biblia, hermanos, nos enseña perfectamente la conducta que debemos nosotros constantemente andar en nuestra vida. Vida nueva, vida que Dios nos ha dado. Entonces debemos de permanecer de esta forma. Cuando la mayoría de nosotros pensamos de ir a la iglesia, no consideramos lo que sucede atrás, lo que va a pasar, pero entendemos lo siguiente, que los domingos por la tarde es un campo de batalla espiritual. Los ataques de Satanás siempre van a estar como objetivo para utilizar que nuestra fe, hermanos, vaya, hermanos, menguando. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero sabemos nosotros que la fe sólida, de convicción, produce, hermanos, buenos hábitos, buenas raíces que hace crecer adentro de nosotros la fe, hermanos. Si tenemos una fe débil, hermanos, es una fe, hermanos, que es raquítica y nos hace rápido lo que le pasó a Pedro. Pedro, estando allí, negó al Señor. Y eso, cuando está escrito esto, que Pedro negó al Señor, es para que nos demos cuenta también nosotros que podemos negar a Jesucristo. No porque Pedro, hermano, siguió a Cristo y anduvo con Cristo y caminó con Cristo y siguió a Cristo. Y estaba el Señor por 3 años, hermano, enseñándole su palabra, dándole consejos, enseñando el reino de los cielos. Y aún así, pudo, hermanos, negar a Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos aquí, no tenemos físicamente al Señor, pero lo tenemos adentro de nuestro corazón, aleluya. Y esto, hermanos, nosotros, si lo tenemos adentro, queremos a veces aún negarlo. Qué triste es esto. Si el Señor plantó esa fe, dijo también, Señor, y esto dice en Lucas capítulo 2, 22, 31 al 32, dijo también, Señor, a Simón, aquí Satanás ha pedido para zarandearnos como trigo. ¿Y cuántas veces hay personas, hermanos, en la iglesia que a veces no quieren caminar en la obra del Señor? Ya no puedo yo andar. No conocemos el reino de los cielos, lo que allá sucede. Pero si usted está firme en Cristo, a veces le pide al Señor, déjame zarandear aquí, a ver si es cierto que te sirve, a ver si es cierto que es un buen cristiano, a ver si es cierto que de verdad Él es hijo tuyo. Y le pone por ahí a alguien y empieza, hermanos, a aquella persona a salirle el viejo hombre. ¡Qué tremendo! Y empieza, hermanos, a hablar y hablar. ¿Y qué sucedió? ¿Dónde está aquel hermano que fluía dentro de usted? ¿Dónde está aquel crecimiento espiritual? ¿Dónde está, hermano, aquello que fue entregado, hermanos, para que usted lo cuidara? Que era la salvación de Cristo. Que era el Espíritu de Dios adentro de usted. Que se movería dentro del corazón de la persona. Hermanos, entonces si el Señor nos entregó esto, debemos de cuidarlo siempre. Como creyentes, como hijos de Dios,
No estoy regañando, estoy dando a conocer que tenemos una guerra espiritual. Una guerra, hermanos, que nosotros debemos estar atentos como soldados. Que el enemigo va a llegar a nuestras casas, va a llegar a nuestras iglesias, va a llegar a nuestra mente. Es mejor mantenerse calladito. No sea, hermanos, que a veces por esa causa nos pase como Pedro, empezar a renegar, empezar nosotros mismos a decir, no lo conozco, no sé quién es él, y empezar a maldecir. La Biblia nos habla, el objetivo de Dios es tenernos reunidos en nuestra iglesia, que vea que crezca nuestra fe, que nuestra fe, hermanos, se vaya formando como hombres, como aquellos hombres que buscaban constantemente la presencia de Dios, como los apóstoles, como los discípulos, que eran formados para poder después ser llevados a predicar el evangelio. No puede mandar a alguien que no tiene esa capacidad o esa formación, que sea una persona madura, porque usted va a encontrar gente, hermanos, quizás a lo mejor que sepan mucho más que nosotros. En 1 Corintios capítulo 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunéis? Cada uno de vosotros tiene esos salmos, esas alabanzas, aquella doctrina que nos fue enseñada. Es una renovación que tenemos nosotros adentro de nosotros, esa doctrina de Cristo. Pero también en Colosenses nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos. Y no solamente eso, sino exhortándonos unos a los otros con sabiduría. Con sabiduría. Espero que esta palabra, hermanos, que digo ahorita con sabiduría, no solamente, ¿verdad?, hablándolo, con gracia en vuestros corazones al Señor. Y también podemos ver que debemos estar cantando y adorando en cánticos espirituales. Esto, hermano, al enemigo no le va a gustar. Al diablo no le va a gustar que usted adore a Dios con cánticos y alabanzas y adoraciones. Eso no le gusta a Satanás. Si usted se puede ir hasta Samuel, ahí, hermanos, cuando el espíritu le llegaba a Saúl, dice que cantaba David, hermanos, y el espíritu se iba. En ese tiempo. Y esto, hermano, nosotros debemos de entender que las alabanzas y los cantos preparan la predicación, preparan, hermanos, el ambiente. Si hay espíritus, hermanos, en los aires, la alabanza, la adoración, Satanás no le gusta que adoren a Dios. No le gusta que cada uno de nosotros elevemos esas alabanzas a Cristo. En Hebreo nos dice, consideremos unos a otros para estimularnos en el amor, en las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, por lo tanto, cuando veáis más que aquel día se acerca. En los últimos tiempos, hermanos, muchos van a apostatar de la fe, porque Satanás se esfuerza, hace lo imposible para que la persona no venga, hermanos, a congregarse, a buscar el rostro del Señor. Debilita la fe. Y eso es lo que hace el enemigo. No quiere que se congregue. No quiere que busque la presencia del Señor unidos como iglesia. Si usted se fija, el Señor cuando dio aquella parábola de las 100 ovejas, una se retiró, se fue. ¿Qué pasó, hermanos? Fue el pastor a buscarlo, a buscar aquella oveja perdida. Pero, hermanos, cuando la oveja, hermanos, se aleja, está dispuesta para ser atacada por aquellos lobos.
Está dispuesta hermanos, de que el mismo oso o el coyote la destruya. Pues bueno, cuando la oveja, hermanos, como el creyente que se aleja de Dios, está dispuesto, hermanos, que el enemigo venga y lo destruya su vida. A través de los tiempos yo he visto gente que caminaba en los caminos del Señor buscando la presencia de Dios y de repente ya no van, ya no buscan de Dios, se alejan completamente de Dios, le quiere hablar de Cristo y es muy difícil que vuelvan para atrás nuevamente. Y esto es lo que nosotros debemos de cuidar, que nuestro corazón no se haga de piedra. Eso pasa en la vida de muchos hermanos. Usted encuentra gente en la calle que ha conocido de Cristo. Nos ha tocado, hermanos, cuando encontró yo a la gente, le hablo del Señor, dice, nosotros conocíamos de Dios. ¿Y qué pasó? Nos alejamos. Y tu papá también se alejó. Y mi novia también estaba en la iglesia, pero también se alejó. Hermanos, todo esto nos hace ver que el enemigo ha trabajado en la vida de ellos del desaliento sobre la fe. La fe, cuando es debilitada, el enemigo toma acción, toma, hermanos, ventaja. Y eso que lo que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo te conduces en tu casa? ¿Cómo estás en tu vida? Todo esto, hermanos, debemos nosotros de entenderlo, comprender que, hermanos, no estamos luchando contra carne ni sangre, no estamos luchando con la familia, no estamos luchando con la iglesia, no estamos luchando con el ser humano. Son principados, potestades que se levantan contra la iglesia. Y debemos estar unidos nosotros para pelear la buena batalla, hermanos. Yo le decía a mi hermano, mira, yo sé bien que Cristo vino a derramar, hermanos, o llegar a la cruz y derramar su sangre. Pero algo más me siento yo que vino el Señor. Aquí ha venido a deshacer las obras del diablo. El diablo será más todavía, porque es el que tenía atado a cada uno de nosotros. Aunque hay muchas promesas hermosas de las Escrituras y nos hablan, hermanos, cómo pelear. Por eso, hermano, Efesios capítulo, hermanos, 6, versículo 12, nos habla de toda la armadura de Dios, que debemos ponerla. No dice que Él peleará, dice Él nos da la armadura para pelear nosotros mismos. Cuando usted va con un doctor, necesita que lo lleven para que el doctor le dé la medicina adecuada que usted necesita. Entonces, de esta manera, Dios mismo nos da la armadura para pelear con el enemigo. Y el enemigo, hermanos, no es algo material, sino, hermanos, es algo espiritual. Por eso, hermanos, ahí nos habla en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando nos dice eso. Hay unas cosas que yo puedo escribir aquí, pero, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Los miro muy serios. No lo estoy regañando, hermanos, hombre. Yo simplemente quise traer este mensaje para que se dieran cuenta que tenemos un enemigo, hermanos, que tiene poder, pero Cristo tiene todo el poder. Y ese Cristo es al que le servimos. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Ese Dios que se muestra constantemente en nosotros, nos da el poder a cada uno de nosotros para buscar la gracia constantemente, hermanos. Y esto de lo que debemos nosotros de hacer, buscar de Él, para buscar de su presencia. Yo voy a invitar que cierren sus ojos. Mientras que me dijo mi hijo Aarón, pasa. Gloria a Dios. Yo no sé en las situaciones cómo se encuentra usted. Yo no sé cómo anda.